Bienvenidos a una edición más aquí en Revolución en Valores. Señoras, señores, tratamos de compartirles todas las novedades, toda la actualidad caliente y ya lo creemos que está caliente nuestra actualidad. El invitado de hoy es el saliente presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Actualmente preside la Comisión de Salud del mismo cuerpo y con él vamos a conversar acerca de esta medida, esta cautelar, este fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en favor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la coparticipación y todos temas que nuestro invitado, el doctor Alberto Maíquez, además por haber sido convencional constituyente de la Convención de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, maneja a la perfección. ¿Cómo le va, Doc? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un Gracias. gusto. Gracias por la invitación. Un placer, un gran placer. Queríamos rapidito hacer la presentación, pero no menor, porque bueno, a la gente le queremos compartir, enseñar un poco los que no son tan conocedores de nuestro mundo jurídico, pero también del impacto que el mundo jurídico tiene en la política, ¿no es cierto? Y al revés. Doctor, teníamos una agenda preparada, le compartimos a la gente, más vinculada con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, la Justicia de la Ciudad, pero bueno, la realidad a veces nos sorprende, como ha sido el fallo dictado por la Corte hace horas nomás. Vivimos en Argentina, así que no nos tiene que sorprender nada. Absolutamente. Ya, a esta altura del Somos partido. muy creativos. Nos gustaría compartir, escucharlo en primera mano, su apreciación respecto a esto y cómo se posiciona la Ciudad de Buenos Aires a partir de entonces. Yo creo que, en primer lugar, en lo personal, para mí no me sorprende. No me sorprende por la base constitucional que tiene este fallo. Sí me atrevería a decir que no es un fallo que favorece al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que es un fallo que favorece y, en todo caso, rectifica y restituye a los habitantes y a los contribuyentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sus derechos y también su patrimonio. La realidad es que si uno lee este fallo, que en realidad no es un fallo de fondo, sino una cautelar, donde ordena al Poder Ejecutivo de la Nación a inmediatamente disponer de sobre el 3,50 que solicitaba oportunamente la ciudad, un 2,95. No es un problema de números, es un problema de, como le decía antes, de derecho. Yo creo que es un fallo importante, ejemplar, como a lo que nos viene acostumbrando la Corte en los últimos tiempos. Realmente yo me saco el sombrero porque he aprendido que cuando los cuerpos de la importancia, como es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, trabajan a fondo, como ha sido este caso y como otros más, que no tienen mucho que ver a lo mejor con lo que a uno le pueda agradar o no agradar. La justicia no es un tema donde uno la deba clasificar por colores, sino que o es justicia o no es justicia. Y creo que acá se han aplicado todas las normativas vigentes, pero lo más elemental que existe en justicia es la Carta Magna, la Constitución de la Nación y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y esto lo digo muy sentidamente porque creo que el problema que existe con muchos funcionarios, con muchos legisladores, es que hablan mucho y leen poco. Y eso es un problema grave. Es un problema grave porque cuando uno no tiene en consideración a la Constitución Nacional y a la Constitución de la Ciudad, evidentemente no está calificado para poder opinar sobre temas que son muy sensibles para un montón de gente. Yo creo que el fallo es muy interesante en cuanto a, sin ir mucho a detalle, pero es importante porque fundamentalmente hace lugar hasta el punto en que la Corte entiende que debe hacer lugar, por eso es ese 2,95, pero además ordena que inmediatamente se empiece a hacer la restitución. Ya mañana tienen que empezar a depositarse. Como toda cautelar, por supuesto. Le compartimos a nuestra gente, ¿no? A mí me resulta realmente curioso que gente que de pronto ejerce el derecho,
que gente que dice ser, además de ejercer el derecho, profesores de derecho. Y que algunos de ellos participaron en el proceso en convenciones constituyentes, en el proceso de reforma constitucional, que esto es que el tema coparticipación, el doc no me va a dejar mentir, porque claramente fue uno de los puntos en la reforma del 94, por supuesto, y se tuvo en cuenta en la convención de la ciudad. Entonces, claramente para sumarnos a esto, ¿no? Es un despropósito para los que nos dedicamos a esto. Yo creo que es un despropósito para nosotros y también es una falta de respeto hacia la gente, en general. Yo siempre digo que hay que cambiar el viejo paradigma de que no es la gente la que tiene que estar cerca de la justicia, sino es todo lo contrario, es la justicia la que debe estar cerca de la gente. Entonces uno no le puede decir a la gente graciosamente, hay un fallo de la Corte, vamos a ver si lo acatamos, si no lo acatamos, nos reunimos los gobernadores, nos reunimos... Porque la verdad que sinceramente parece una actuación de stand-up, no parece algo que tiene que tener la seriedad que lleva justamente este tipo de temas. Los fallos de la Corte son para respetar como cualquier fallo judicial. Y es simple, si no se respeta se tendrán que aplicar las medidas del caso. Esto es, se tendrán que incautar los fondos de las cuentas que correspondan y se tendrá que además llevar adelante una acción penal contra aquellos funcionarios que incumplen. Porque si no pareciera que las normas están dictadas pero solamente como para colgar en la pared como quien admira un cuadro. Seguro, y además también como un método de una disuasión general, digo, ¿no? Como un método de prevención general para poder indicar a la comunidad en un país que está con conceptos de disciplina y de autoridad en etapas críticas. Es muy importante que los que están arriba, por supuesto, puedan cumplir la norma, ¿no? Y cumplir lo que la autoridad competente les indique, porque eso va para abajo, claramente. Quienes en algún momento tenemos la responsabilidad y la suerte de cumplir un rol de representación, ya bien sea porque se es electo a través de sus colegas, como en el caso de los consejeros que representan al estamento de los abogados o los jueces, tienen una responsabilidad extrema porque están respondiendo justamente ante la gente. Y esto no es un eslogan, esto es una realidad. Es decir, no se puede vivir sin normas, no se puede vivir en un caos donde cada uno hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Y el que tiene el nivel de representación más alto es el que debe dar el ejemplo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Además, mire, vamos a ser absolutamente claros y directos. ¿Por qué se da esta situación? Esta situación se da porque en determinado momento a quien ejerce la máxima dignidad de esta nación le rodean la quinta. Y se lo rodea la policía bonaerense. Y yo diría que casi en un acto de desesperación no se le ocurre mejor mano que echarle mano a los fondos de la coparticipación de la ciudad, se los transfiere al gobernador de la provincia y como quien desviste un santo para tapar a otro, lleva lo que supuestamente debía ser una solución, que tampoco lo fue, porque hoy están peor que antes. Seguro. Hoy están peor que antes, es decir, ese tipo de quijotadas yo creo que no están ni para una novela de Robin Hood. Entonces me parece que tenemos que madurar, tenemos que ser serios, porque la gente lo que espera de quienes los están dirigiendo, de quienes dirigen los destinos de este país, está esperando eso, credibilidad, seguridad jurídica, sentido común. Coherencia, se ven en liderazgos bueno, ahora a propósito de Argentina campeón, el liderazgo de Messi, de estos chicos de esta selección que muestra una coherencia, una actitud de esfuerzo, de meritocracia, pero por sobre todo la coherencia de vida, de su actividad pública con su actividad privada, de lo que digo, lo hago, o sea, y claramente genera adhesión, es inevitable, ¿no? En todos los ámbitos de la vida, cuanto más en la política, que es la oportunidad de modificar las vidas, de eso se trata, de la ciudadanía. Doc, usted señaló
que, bueno, este fallo, la cautelar, por supuesto, repercute directamente en el ciudadano, quien habita la ciudad de Buenos Aires, quien paga sus impuestos, etcétera, etcétera. Ahora bien, también hay un mensaje para el resto de las provincias. Puede ser porque de algún modo el gobierno nacional, cualquiera, en este caso, bueno, coyunturalmente ha sido pero ha habido actitudes centralizadoras en nuestro país. Es un poco la historia, o quitar coparticipación, digamos, es un tema que hay que seguir conversándolo de cara a los próximos gobiernos. Creo que hay un mensaje muy fuerte para las provincias también para defender lo propio, ¿no? Yo creo que es un mensaje absolutamente claro y transparente emitido a través del máximo tribunal de nuestra Corte Suprema. No hace falta leerle entre líneas. Claro, federalización real. Federalización real. No hay que llenarse la boca hablando de la federalización y después a la hora de los hechos resulta que se olvidan de eso. Mire, hay una realidad, mal que le pese a quien le pese. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad autónoma. Sí, sí. Cuando en el año 96 se convocó a lo que algunos egoístas querían llamar estatuto, y se hablaba de una elección de estatuyentes, la primera actitud que tomó la Asamblea reunida en la Biblioteca Nacional en el año 96 fue declararnos convencionales constituyentes y no estatuyentes, y lo que se iba a dictar no iba a ser un estatuto sino una constitución. Y eso fue lo que se dictó en octubre del 96. Y eso es lo que está vigente desde esa fecha hasta ahora. Es la constitución más moderna, la más pujante, la más actual. Maximiza derechos, mejora. Hoy es muy fácil hablar de igualdad de género, de dictos policiales. Yo quisiera ver a todos los valientes que hablan de eso hace 26 años atrás, hablando de esto, defendiendo una postura y votando en un recinto y estar encerraditos 90 días hasta que la Constitución estuviera hecha. Por supuesto que es perfectible, todo es perfectible, pero en el contenido de esa Constitución está el armado de la justicia, el armado de las distintas instituciones de la ciudad, está armado la estructura del Consejo de la Magistratura, cómo van a ser los tribunales. Sí, está claro que el constituyente, para que la gente entienda, ¿no?, la diferencia entre estatuto, constitución, el constituyente de la ciudad autónoma le quiso dar un rango, si se quiere, superior a lo que es un municipio, entre una provincia y lo que es este híbrido, ¿no?, que en algún momento se decía que era la ciudad de Buenos Aires, pero un híbrido tan interesante, en definitiva, que está dotado de autonomía. Autonomía, claramente su nombre lo indica, Ciudad Autónoma. Doctor, por otro lado, y esto ya yendo a la justicia, ¿no?, a su métier, a su actividad, ¿cuál es el valor que ha caracterizado? Porque lo dijimos en la apertura, usted es expresidente, pero saliente hace días no más, de presidir todo el Consejo de la Magistratura de la ciudad. ¿Cuál ha sido el valor que caracterizó su mandato? Y bueno, de aquí en adelante, ¿qué es lo que le parece importante de cara a tener también una buena relación con la justicia nacional? Bueno, actualmente el Consejo está excelentemente bien presidido por el doctor Francisco Quintana, un amigo, un colega que ha sido un invitado en esta casa que ha también. tenido además responsabilidades muy importantes previa a venir al Consejo. Ha sido vicepresidente de la legislatura por un largo periodo. Está excelentemente bien presidido el Consejo. Yo he tenido la suerte de ser presidente durante 4 años. El periodo de consejero es por 4 años, no reelegible constitucionalmente, y el periodo de presidente lo es por 2, reelegible por otros 2. Yo he tenido, como le decía, la suerte de haber sido reelecto por mis pares por unanimidad, y lo que aprendí, y yo creo que el valor no es un valor desde lo personal, ha sido siempre el diálogo y el consenso. Un cuerpo de 9 miembros, donde 3 representan a los jueces, que son electos en sus colegios profesionales, 3 provienen de la legislatura, que provienen de la elección que hace el cuerpo legislativo de la ciudad, y 3, como en mi caso, provenimos de los abogados por una elección que se hace en el Colegio Público de Abogados, representando esos 3 sectores. Aquí está la gran diferencia con el Consejo Nación. Bien.
En la ciudad no existe una representación, no hay una banca, una silla ocupada por el representante del Ejecutivo. En Nación sí. Después le contaré lo que pasará dentro de 2 años, porque yo he sido designado para ser consejero de Nación en un periodo compartido. Estos dos primeros años está el doctor Miguel Pide Casas y los 2 últimos años ocuparé yo ese espacio. Pero la diferencia en ciudad y en este periodo en el que yo he presidido es un trabajo de 9. Los 9 miembros hemos trabajado sin importar las diferencias de pronto ideológicas, políticas, tratando de lograr el objetivo, que es que los concursos estuvieran en término, que la comisión de transferencia funcionara, que la comisión de disciplina funcionara. Es muy importante donde un cuerpo que tiene bajo su responsabilidad la designación de los magistrados, que no existan juzgados vacantes, que no existan concursos pendientes. La celeridad, por supuesto. Está al día, absolutamente al día. Sin diálogo es imposible. Sin diálogo es imposible. Esto no es un trabajo para un superhéroe, lo dije siempre. Es un trabajo de 8 y yo de 9 más el presidente. Y yo debo agradecer la enorme fortuna de haber tenido los colegas, los compañeros de trabajo que tuve y que gracias a todo el cuerpo hemos llevado adelante esto. Yo digo que con diálogo todo es factible. Seguro que sí. A veces se puede llegar a una votación donde uno sepa que tiene el bloque mayoritario, pero no es necesario vivir imponiendo mayorías como un capricho. Creo que hubo algunas modificaciones que fueron acertadas en mi gestión, el hacer un preplenario con antelación al plenario como para poder conversar ampliamente, la distribución de la palabra dentro del funcionamiento del plenario, donde cada presidente de comisión informaba y no era el presidente del cuerpo quien tenía que estar desgañitándose, leyendo el trabajo de los demás, sino que de esa manera cada uno podía expresar el trabajo realizado en su comisión. Un proceso, doctor, claramente democrático. Es que así deben funcionar las cosas. Sí, el tiempo es tirano en la Teledoc, pero no quiero dejar de agradecerle que el doctor me hizo este obsequio, bueno, la Constitución como miembro, habiendo participado usted, insistimos, como convencional constituyente, esta preciosa, preciosa Constitución de nuestra querida Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que así que, bueno, para que la lean algunos, tarea para el hogar. No quiero ser irónico, pero me parece que mucho de lo que se está discutiendo últimamente, así como en su momento se discutió acerca de la presencialidad de las clases y otras cosas, sería bueno que se hablara menos y que se leyera un poquito más y que se leyera la Constitución. Seguro que sí. Y además hay un tema que a mí en lo personal sí, y lo quiero resaltar, el fallo de la Corte es importante y es ejemplar, pero no dejemos de lado que el momento en el que se aplicó esta medida mezquina de quitarle coparticipación a la ciudad fue en la pandemia. Sí, gracias, hay que tener memoria. Gracias, doctor. Gracias. Y feliz año. Feliz Navidad. Igualmente para ustedes y gracias por la invitación. Señoras, señores, les deseamos unas hermosas Navidades a quienes celebran, feliz Hanukkah para otros y bueno, por una Argentina unidos. Continuamos con más programación.